12:06 en toda la República Argentina. Esto es Bonavita en 530, martes de superacción en la República Argentina. Fresco pero agradable el clima en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 2 décimas. Por la duda ponete un saquito, ¿no? Hoy no está la Feli, vamos a tratar de cuidar el espacio, de remontar el barrilete, de pilotear la nave sin la jefa. Pero tenemos un programón como siempre, porque al mando de la operación de sonido está el querido Charlie Escalante. En la producción de este programa, Mariana Collante, Ale Aimu y Lauda Silva. Poniéndonos en el streaming, el señor Vicente Castro, metete al YouTube, Somos Radio AM530, nos vas a ver en vivo y en directo. ¿Cómo anda por sus tierras? ¿Cómo anda el clima? ¿Me cuentan cómo están? ¿Cómo se siente la situación política? ¿Llegará el veranito? En la ciudad de Resistencia, en el querido Chaco, 17 grados, máxima de 18, mañana despejado todo el día. En La Feliz, la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, 9 grados, máxima de 11. ¿Qué pasará con Guillermo Montenegro? En Santa Rosa, La Pampa, donde está nuestra querida conductora Felicita, 9 grados, máxima de 15, algunas nubes y mañana más nublado. Once 3200 0530 es el teléfono de la radio. Vamos a estar hablando de todo. El senador Cuadra, ¿cómo estará? Parece que lo deportan para este lado de la frontera. La situación en el Garraham, la situación a nivel mundial, lo que está pasando con los conflictos sindicales y el cierre de empresas en este país que nos toca vivir bajo la presidencia de Javier Gerardo Milei. Bonavita en la 530. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos mediodías, ¿cómo andan? Un gusto estar acá de nuevo en la Radio de las Madres. Estuve algunos días de viaje en un congreso, en un encuentro en la República Bolivariana de Venezuela, así que estuve como ausente de lo que pasaba acá, me parecía que todo andaba sobre ruedas. Volví y sucede que no es tan así. Después les voy a contar del encuentro que hubo en Venezuela. Este domingo hubo elecciones en la República Bolivariana, me imagino que no salió en la mayoría de los medios concentrados del capital, pero hubo elecciones de alcaldías, así que después les voy a estar comentando un poquito cómo está la situación ahí, qué tanto de realidad y qué tanto de ficción hay en lo que cuentan los medios concentrados sobre la situación en Venezuela. Pero tenemos que venirnos a lo que está pasando en nuestro país. ¿Se acuerdan del senador Cuadra? Que estaba, bueno, como cualquier ser humano, con $400.000 en efectivo del otro lado de la frontera en Paraguay, que cayó detenido. Bueno, ahora la justicia paraguaya dispuso que será detenido preventivamente él y su secretaria. ¿Se acuerdan que su secretaria jugaba un rol medio de testaferra en todo este esquema? Y van a iniciar el proceso de extradición a Argentina. Ustedes saben que estaban bajo arresto domiciliario en un departamento, por supuesto que muy cómodo, muy lujoso en la ciudad de Asunción. Así que la última noticia es que Edgardo Cuadra, el ex senador, no se olviden que entró con la boleta de Alberto Fernández, que después se vendió al mejor postor libertario, que justo casualmente, viste, cuando se negociaba la ley bases, cobró 400 lucas verdes en efectivo, estaba del otro lado de la frontera, Dios sabe haciendo qué, y su secretaria Yara Ginsel Costa están procesados, investigados, por supuesto, por nuestra justicia federal, por la justicia de San Isidro, por lavado de dinero. Ahora lo que se está esperando son las audiencias identificatorias que cuando avancen en el proceso van a garantizar la extradición de Cuadra, el senador libertario peronista,
peronista libertario. Ustedes me dicen que ¿cómo lo definiríamos a Edgardo Cuéllar? Lo cierto es que es un hombre que estaba jugando para el gobierno de Milei. Su reemplazo en la Cámara Alta facilitó el ingreso de una senadora de la Cámpora mucho más afín a los idearios, por lo menos con los que entró en la boleta, ¿no? Vamos a estar hablando también de elecciones. Se calienta el escenario en la provincia de Buenos Aires con el cierre de listas. Estuvo hablando Juan Grabois ayer. ¿Lo escucharon a Juan Grabois? Está picante. Juan Grabois dijo que mide más que Massa en todas las encuestas. ¿Ustedes confían en las encuestas? ¿Ustedes confían en las encuestas que le llegan a Juan Grabois? Bueno, veremos qué sucede. Lo cierto es que se está calentando la campaña. Juan Grabois no estuvo muy activo en la negociación para septiembre. Entiendo que especulando que de cara a octubre a las nacionales tenía un plafón más promisorio. Recordá que Juan Grabois le hizo la interna a Sergio Massa, sacó más de 10 puntos en la provincia de Buenos Aires. Una elección, bueno, muy... hay que reconocer que es una elección muy buena para un tipo que no tenía la estructura que tenía el PJ, la Cámpora, los intendentes, ¿no? Que puso su boleta presidencial corta ahí y que acumuló gran cantidad de voluntades, digo, y también representó un sector, ¿no es cierto? Yo acá quiero bancar esa candidatura de Juan Grabois a presidente porque hubieran sido votos que muy probablemente se hubieran fugado de la boleta del entonces Unión por la Patria, ahora rebautizado para la contienda electoral Fuerza Patria. Veremos qué sucede. Grabois salió a picantear el asunto. Bueno, esta también es una de las consecuencias del desdoblamiento, ¿no es cierto? Hay una doble negociación de listas, una que tiene que ver más con los diputados y las senadurías provinciales, en las que saben que Magario y Catopodis van a ser las dos caras visibles más fuertes, y la segunda que tiene que ver con la renovación de autoridades a nivel nacional, que todavía no está terminada de cerrar, y es en esa puja en la que se mete Juan Grabois. Vamos a estar hablando también de la reunión que tuvo Javier Milei. ¿Cómo le gustan los yanquis a Milei, viejo? Si hubiera nacido en Miami, en Templeton, en alguna de estas ciudades, qué bien que estaríamos. Bueno, Javier Milei se reunió con Kristi Noem, que es la funcionaria a cargo de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Se sacó su foto, esta berreta con la motosierra bañada en oro trucho que tiene Javier Milei y haciendo la pose de los pulgares arriba. Y ahora la gran discusión tiene que ver con cuáles fueron los ítems que se discutieron en la reunión. Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de que argentinos ingresen sin visado a Estados Unidos, en algo que evidentemente sería una derrota diplomática. Hoy vamos a estar hablando con Atilio Borón del tema, pero el trasfondo de la reunión también tiene que ver con el posicionamiento de Argentina en la geopolítica del mundo, ¿no es cierto? Lo dijo Lamelas, hombre de un bello apellido, que su intención, su gestión va a estar centrada básicamente en evitar la presencia de China en América Latina y más puntualmente en Argentina. Ustedes recuerden que China es uno de los países, es el país que financia las represas Néstor Kirchner y Zepernik, las dos obras más grandes fuera de China. China viene de inaugurar un puerto en Perú, el puerto más grande de Perú, que se llama Chancay, y de confirmar que va a haber un ferrocarril entre Brasil y Perú, un ferrocarril bioceánico que atravesaría el Amazonas. Y en el marco del crecimiento de los BRICS es que Javier Milei se reunió con esta muchacha, con Kristi Noem, que además tiene un prontuario, la Casa Migrantes, ¿no? La mina que viene a ejecutar la política de criminalización de los migrantes. Después te voy a estar contando, porque saben que estuve en Venezuela, y que uno de los temas es que 250 migrantes venezolanos sin ningún tipo de antecedente estaban detenidos en El Salvador. La terciarización de la represión a los migrantes desde Estados Unidos a El Salvador, bueno, las gestiones del gobierno de Venezuela lograron que salieran, pero da cuenta de la pauta que viene llevando el gobierno de Estados Unidos en el tratamiento de los migrantes, en la mano dura. Otro tema que vamos a estar abordando es, lo titulo así: Sciarra se volvió a ser peronista. Se peronizó Sciarra, un tipo que va y viene, que llegó al gobierno vendiéndose pintado como peronista.
yo prefiero decirle provincialista, de peronista tiene bastante poco, un tipo que fue muy servil al gobierno de Milei, que le garantizó diputados, que le garantizó senadores, que le garantizó gobernabilidad en su provincia y que ahora anunció un aumento de 84% para la jubilación mínima. Vamos a estar hablando de esto, obviamente que se enmarca dentro de su intento de posicionar a su espacio político con perspectiva nacional. No se olviden ustedes que Juan Schiaretti fue uno de los tipos que tuvo su boleta presidencial de cara a octubre, tuvo una performance bastante digna, digo, para ser un tipo con poco conocimiento nacional, con escaso carisma, casi que le cabía el sayo del viejo meado al que refería Milei, ¿no? Y ahora anuncia el aumento de jubilaciones. Yarlora, que arrancó con la lengua afilada, hablando de los pituquitos de Recoleta, y que terminó siendo lo más servil al macrismo con un traje peronista. Digo, a veces nos cuesta entender lo que pasa en Córdoba y por supuesto vamos a estar hablando con un periodista cordobés que nos pueda contar de esta situación. Mientras tanto, vos que le creíste a Javier Milei lo de las bandas, te cuento que la banda del dólar anda peor que la banda que dirige Boca, te diría. 1.305 pesos fue lo que tocó la divisa estadounidense en uno de los temas más sensibles para este gobierno. Vos sabés que a Javier Milei el equilibrio fiscal y el dólar, si puede contener a los dos, te los vende como los logros de su gestión. Veremos qué tan factible es que esto se mantenga. Están muy enojados dentro del gobierno, sobre todo con los bancos. Pensaron que le iban a jugar más a favor, digo, y con los grandes exportadores. Viene siendo muy magra la cantidad de exportaciones que se efectivizan. Así que Javier Milei en una diatriba compleja. Y por último, si tenemos tiempo, te voy a contar todo lo que está pasando con el cierre de empresas, la fuga de grandes transnacionales que estaban en Argentina y que ahora están abandonando nuestro país. Pero creo que tenemos una comunicación. ¿Con quién estamos por ahí? Estamos con, te adelantaba que vamos a hablar del tema de Córdoba, de las jubilaciones de Yarlora en su modo populista. Estamos en comunicación con Ramiro Quintanilla, quien es colega, amigo, periodista de el medio El Resaltador de Córdoba. Se los recomiendo mucho, muy buen laburo tienen El Resaltador, que nos va a contar lo que está sucediendo en la provincia. ¿Qué hace, Ramiro? ¿Cómo estás? Acá Jair Sibel te saluda en la Radio de las Madres. ¿Cómo andás, Jair? Buenos días, buenas tardes, ya casi. Sí, la noticia, una de las noticias, por lo menos para Córdoba, más trascendente del fin de semana, y que llegó, digamos, a un marco nacional. Calculo que por eso me están llamando, y bueno, ya he tenido cobertura en varios portales nacionales. Bien, resumime de qué trata la noticia, qué va a pasar con las jubilaciones, a quiénes impacta este aumento jubilatorio, y después nos metemos en un análisis más profundo de a qué factores obedece. Perfecto. Bueno, la noticia fue un anuncio que realizó Martín Yarlora, el gobernador de la provincia de Córdoba, en donde básicamente dispuso un aumento de más del 80% para las jubilaciones mínimas, con lo cual pasan de 380.000 pesos a aproximadamente 700.000 pesos. Mirá. Además dispuso un bono bimestral de 100.000 pesos para todos los jubilados provinciales, es decir, los de Córdoba, no los que pertenecen al ANSES, sino los que pertenecen a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Estos son ex empleados estatales, empleados de la justicia cordobesa, etcétera. Un bono, como te decía, de 100.000 pesos bimestral para todos aquellos jubilados que cobren menos de 1.3 millones de pesos, o sea, 1.300.000 pesos. Bueno, esto particularmente, y lo destacaba Yarlora, se debe a un acuerdo que tuvo el gobierno de Córdoba con la ANSES nacional. ¿Qué pasa? Es un tema que viene de larga data. Básicamente, durante el gobierno de Menem, el gobierno nacional se comprometió a cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones de Cordobesa. En este caso, hay un reclamo de fondos que viene desde el año 2011 aproximadamente. Se le hizo en su momento de la Sota como gobernador de Córdoba a Cristina Fernández de Kirchner, se lo hizo Schiaretti a Macri y Alberto Fernández, y ahora Yarlora se lo volvía a hacer a Milei. Básicamente la Corte Suprema de Justicia le dio la razón al gobierno de la provincia de Córdoba,
con lo cual en mayo, o sea, hace 2 meses, se acordó que en 6 pagos el gobierno nacional desde ANSES le iba a transferir esta plata que la Corte Suprema determinó que la nación le debe a la provincia. Con ese pago es que Yarlora decide realizar este aumento en las jubilaciones mínimas, que bueno, la verdad para los jubilados cordobeses es una buena noticia, pero que responde por ahí a otras cosas, ¿no? Que si querés podemos pasar a ese plano. Dale. ¿Y a qué va esa medida? Dale, me parece que la gran discusión acá, Ramiro, estamos hablando con Ramiro Quintanilla, que es periodista cordobés del medio El Resaltador, tiene que ver con por qué llega ahora, y voy a ser un poco conspiranoico, como es mi estilo, cómo se vincula con la elección nacional, ¿no es cierto? Bueno, claramente es, como vos decías, una medida populista. No es para criticar la medida. No, quiero aclarar eso. Bienvenido. Ojalá todos los gobernadores hicieran lo que hace Yarlora en este caso, ¿no? Partamos de ahí. Exacto. Los jubilados, si yo soy un jubilado cordobés, me alegro. Si mi vieja es jubilada cordobés, me alegra. Ahora, ¿qué trasfondo hay, Ramiro? Exacto. Pero atrás de fondo, como vos decís, hay una diferenciación que está buscando hacer Martín Yarlora del gobierno nacional. No es casual que el acuerdo fue presentado hace 2 meses y a 2 meses posterior se realiza este anuncio. Y cabe aclarar, me olvidé de mencionar un punto como si fuera una postdata debajo del mensaje. Yarlora dijo, este aumento y sobre todo el bono particularmente se van a mantener siempre y cuando la nación siga transfiriendo los fondos que le debe a la provincia, ¿sí? Dicho esto, como vos decís, es un anuncio que se da en un marco electoral acá en la provincia de Córdoba, en donde, bueno, se vienen las elecciones legislativas y las 2 principales fuerzas van a ser, claramente, La Libertad Avanza y lo que es el cordobesismo, o Hacemos Unidos por Córdoba, que es esta alianza de tinte justicialista que comanda Yarlora. ¿Por qué hace este anuncio? Bueno, principalmente porque los gobernadores de la región centro, que está conformada por Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, venían pidiendo ya la baja de retenciones, ¿sí? El anuncio de Javier Milei en la sociedad rural de la baja de retenciones responde a un pedido de esos gobernadores. Recordemos que en el Congreso todavía se están discutiendo los vetos a la movilidad jubilatoria, la moratoria provisional, etcétera. No es casual que se vea ahora, justamente en un momento preelectoral, en donde Yarlora busca distanciarse un poco de Milei. Ya consiguió lo de las retenciones, ¿sí? Seguramente vamos a ver los resultados de esa negociación en el Congreso, en las votaciones del Congreso, pero ahora se distancia de Milei, a quien le ha votado con sus diputados la ley base y ha apoyado casi todas los vetos que propuso Javier Milei. Se diferencia, bueno, con este aumento jubilatorio que demuestra, digamos, que en Córdoba los jubilados van a tener una de, según dice Yarlora, las mejores jubilaciones del país, mientras los jubilados nacionales siguen cerca de los 300.000 pesos, 350.000 pesos con el bono. Ramiro, ¿a quiénes no afectaría este bono? ¿A quiénes no le va a llegar? ¿A qué jubilados que viven en Córdoba no les va a llegar este aumento? Bueno, básicamente a todos los que no cobran la mínima. Se estimaba que esta medida llega aproximadamente entre 50.000 y 60.000 jubilados. ¿De cuántos? ¿Te acordás? ¿Cuál es el...? No tengo el número, pero sí, la verdad que no es una población tan significativa. Tengamos en cuenta que en Córdoba, en la provincia, somos 3,5 millones de personas, claro, más o menos un poquito más. A una población de 50.000 personas estamos hablando de muy poco porcentaje de la población cordobesa y de los jubilados. Totalmente. Sí. Todos los que no cobrasen la mínima, así cobraras 30.000 pesos más que la mínima, no vas a ser beneficiado por esta medida que propone el gobernador de Córdoba, si mal no entiendo, entonces. Exactamente. Eso es lo que determina, así lo expresó, de esa manera. Quienes van a tener el aumento son quienes cobran la mínima. O sea, ¿qué pasa con las personas que en vez de 380.000 pesos cobraban 500.000 pesos? No se explicitó. Sí le va a llegar el bono que mencionaba,
que es para todos los jubilados que cobran menos de 1.300.000 pesos, pero no quedó explícito. Son preguntas que se están haciendo en estos momentos al gobierno de Córdoba, y bueno, que desde la oposición ya han salido a desmarcar y a criticar la medida como populista. También reclamaron por el 82% móvil, volvió a hablarse del 82% móvil, que en la provincia de Córdoba no rige desde el año 2019, y bueno, y ahí también me empezaron a reclamar por un diferimiento de pago y de aumentos a los jubilados en Córdoba, por decisión en su momento de Schiaretti, con un paso de una ley en la legislatura. Los jubilados cobran los aumentos que cobran los empleados estatales a 60 días. Mirá. Es decir, quienes más lo necesitan cobran los aumentos a 60 días recién, con lo cual este retraso también impacta teniendo en cuenta los procesos inflacionarios de la Argentina. Bien, estamos hablando con Ramiro Quintanilla, nos marcaba dos cosas sobre el aumento jubilatorio. Uno, no les impacta a todos, solo los de la mínima. Dos, ya expresó Yarlora que va a estar atado a que el gobierno nacional baje los recursos correspondientes. Te hago la última, Ramiro, haceme un breve escenario electoral de cómo estás viendo que se mueve la provincia. Decías que muy probablemente las dos principales fuerzas sean La Libertad Avanza y el espacio del cordobesismo de Yarlora y Schiaretti. ¿Cómo ves la movilidad de las fuerzas de cara a octubre y qué esperás que pueda pasar? Bueno, como te decía, van a ser las dos fuerzas principales. El 7 de agosto acá en Córdoba se tienen que formalizar las alianzas entre partidos que van a participar, y el 17 se anuncian las candidaturas. Por el lado de La Libertad Avanza, está tejiendo las alianzas junto a el PRO, ¿sí?, con Luis Juez a la cabeza, y con la UCR, con Rodrigo de Lore a la cabeza. Tiene algunos elementos propios de La Libertad Avanza. Se especula con que Gabriel Bornoroni puede ir de cabeza de la lista. Se menciona a Agustín Laje, que estuvo el otro día en lo que fue la Derecha Fest acá en Córdoba, un evento proselitista del mileísmo. Bueno, y toda esa alianza todavía está por tejerse, pero está al caer, digamos, ¿no? Sería muy difícil que esos tres espacios vayan separados. Por el lado de Hacemos por Córdoba, todas las expectativas están puestas en si Juan Schiaretti, ex gobernador de la provincia, va a encabezar la lista. En segundo lugar, desde el cordobesismo querían que fuera Natalia de la Sota. Pero Natalia de la Sota, recordemos, hija, actual diputada nacional e hija del ex gobernador José Manuel de la Sota, ha tenido muchas diferencias con los legisladores cordobeses y ha sido muy crítica de la gestión de Milei, ¿sí? El otro día yo hablaba con alguien del comando de la Sota y nos decía que están tejiendo las alianzas para ir con un espacio electoral propio. Mirá vos. Esto generaría que, te tiro el dato, en 2021, lo que era Juntos por el Cambio, en Córdoba se jugaban 9 bancas, Juntos por el Cambio sacó 6, Hacemos Unidos por Córdoba 2, y lo que sería el peronismo referenciado a nivel nacional sacó una banca. En estas elecciones, ese peronismo referenciado, el peronismo nacional, muy posiblemente no pase el 5% o algún porcentaje menor, con lo cual no conseguiría una banca. Por eso te decía que es una gran oportunidad para el cordobesismo de sumar una banca más. Por eso van a jugar fuerte y quieren que vaya Schiaretti. Pero está la cuestión de Natalia de la Sota, que podría ir por un espacio propio, y está en conversaciones con sectores que se alinean a la izquierda de el yarlorismo o este cordobesismo, Hacemos Unidos por Córdoba. Resta ver, el 7 de agosto vamos a ver las alianzas, vamos a ver si Natalia de la Sota se anima a ir por un espacio propio, y bueno, y ahí tendremos el panorama más definido, pero digamos, las bancas, de las 9 bancas, sería casi una catástrofe que La Libertad Avanza se quede con menos de 6, o la alianza que haga, y para el cordobesismo menos de 2, y aspiran a conseguir una banca más, a conseguir una tercera, sería lo que se esperaría, ¿no? Bien. Pero yo le pondría una incógnita si Natalia de la Sota va por su parte, va sola, y allí quizá tendría la chance de renovar su mandato dentro de la Cámara de Diputados. Ramiro, muchas gracias por este contacto como siempre, y volveremos a llamarte para seguir de cerca la política cordobesa.
Dale, muchas gracias a él, un saludo para toda la audiencia. Hablábamos con Ramiro Quintanilla, periodista del medio El Resaltador de la provincia de Córdoba. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Importante panorama de lo que está pasando en Córdoba, el cordobesismo. La gran pregunta es si el cordobesismo va a poder contener lo que es la expresión de Natalia de la Sota, una dirigente que se ha movido con bastante autonomía, ¿no?, de la conducción provincial del peronismo, y que por lo menos a mí me parece de lo más interesante que hay en la provincia, por fuera de, bueno, las expresiones más cercanas al kirchnerismo, ¿no? Si uno se pone a pensar dónde puede ir a pescar un peronismo que reivindique las banderas auténticas, las 3 banderas de la justicia social, de la independencia económica, de la soberanía política, me parece interesante la figura de Natalia de la Sota. Veremos cómo se configura ese escenario, pero nosotros tenemos que irnos a la calle, porque como siempre, desde donde están los conflictos, las noticias, ahí está nuestro compañero Martín Suárez, que en este momento, si no me equivoco, está en el Hospital Garrahan. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, compañero? Bien, así es. Estamos en las puertas del Hospital Garrahan, aquí en Combate de los Pozos al 1800. Acaba de concluir otra conferencia de prensa de los trabajadores y trabajadoras de este sector, obviamente en el marco de lo que va a ser esta marcha multitudinaria de esta semana, que va a ir nuevamente hacia Plaza de Mayo, pero con una característica que tiene que ver con la marcha de las antorchas, de las velas, con velas encendidas, para tomar visibilidad más aún de la que tiene el conflicto desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Y estamos con Norma Lezana, que es la titular de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de este nosocomio. Norma, me contabas de que hay 236 compañeras que han renunciado directamente por los bajos salarios, ¿no? Sí, sigue el goteo que es incesante de profesionales jóvenes, de los equipos de salud, que se siguen yendo, y bueno, frente a la asfixia salarial, ahora la paritaria que firmó UPCN otra vez es un 7% para todo el semestre en cuotas de 1%, que lógico no alcanza para recomponer todo lo que se perdió y retener a estos profesionales de los equipos de salud. En este contexto nosotros el 31 de julio en Callao y Corrientes sale la marcha de velas porque no se apaga el fuego acá en el hospital. Somos un equipo que no tiene otra posibilidad que avanzar en la defensa del hospital. No podemos dar un paso atrás porque frente a nuestros ojos, bueno, vemos cómo se va rompiendo los eslabones de la cadena del equipo de salud, que somos los que garantizamos la atención de alta complejidad, y es muy preocupante, la situación es muy crítica. Hace unos meses recuerdo que te pregunté cómo está la situación hoy y cómo podría estar un par de meses más adelante. ¿Está mucho peor? Está mucho peor. Venimos conversando justamente con los jefes de los servicios que hoy salieron a dar esta conferencia de prensa. Claro, porque no es verdad que está todo igual. Son, por ejemplo, la dotación de enfermería de una de las salas eran 11 enfermeros, hoy hay 8. Entonces, y la complejidad de los pacientes es la misma, la cantidad de pacientes es la misma, o sea que estamos trabajando con menos de lo que es la dotación mínima necesaria para brindar la atención a niños que están con enfermedades de alta complejidad y que necesitan mucho cuidado. Entonces esa es la situación, el goteo. Esto está pasando en todos los servicios, que falta un médico vespertino, falta un kinesiólogo, falta una nutricionista, y entonces se va entorpeciendo todo lo que es la atención. Bueno, el 31 es muy importante porque inicia el mes de agosto, que es el mes de las infancias, y es el aniversario del hospital el 25. Entonces, el 31 lo que vamos a hacer es anunciar todas las medidas que vamos a llevar adelante en el mes de agosto. Jair, te escucha Norma Lezana. Norma, ¿cómo estás? Quisiera consultarte por un tema que no suele salir tanto, pero que tiene que ver con el masivo apoyo de los familiares de pibes y pibas que pasaron por el Garrahan, y cómo reciben esto ustedes. Veía cartas, veía familiares movilizados, ¿cómo lo sienten este acompañamiento? Es tremendo, el acompañamiento, el apoyo social crece
de una manera que nosotros, por supuesto, tomamos como un factor para seguir luchando, ¿no es cierto? Porque son nada más y nada menos que los padres, las mamás, de niños, niñas que han pasado por acá o que están ahora en el hospital o que necesitan porque están esperando un trasplante y que nos dicen no bajen los brazos porque no podemos quedarnos sin Hospital Garrahan. Entonces hay una opinión pública muy fuerte, hay una conciencia social muy fuerte que hace que nosotros sigamos adelante en la defensa del hospital. En Ituzaingó el fin de semana hubo una acción de solidaridad con el Hospital Garrahan, hacía mucho frío y había mucha gente allí apoyándonos, abrazándonos, y eso nos da mucha fuerza. Y ya nos dijeron que de Padua quieren hacer lo mismo y se van sumando municipios. De hecho, la movilización de velas del 31, los padres están pidiendo que se replique en distintos lugares del país. O sea, si hay familias que no pueden ir hasta Callao y Corrientes, que lo hagan en su domicilio o en las plazas, que se replique esto de que no se apaga el Hospital Garrahan, que estamos fuertes para seguir luchando. Martín. Bueno, ahí estaba la palabra entonces de Norma Lezana, la titular de los trabajadores del Hospital Garrahan. Escucharon bien, ¿no?, esa cifra, 236 trabajadoras y trabajadores que renunciaron, no que fueron despedidos, que renunciaron por los bajos salarios. Esto lo que es un vaciamiento por goteo que se pasan al sector privado. Y vos ten en cuenta algo, 1% de aumento le dan por mes a los trabajadores de este hospital, muy por debajo encima de los índices inflacionarios de dudosa procedencia del gobierno nacional, que hablan de 2 o 2,5, bueno, en tanto. Al sector privado le dan un 5% de aumento salarial, en el mejor de los casos, por mes. Es decir, no se compara, ¿no?, lo que es hoy por hoy el sistema de salud público con el sistema de salud privado, con el gobierno de Javier Milei. Martín, como siempre, excelente, muchas gracias y estamos atentos a todo lo que pase allá en el Garrahan. Dale, abrazo, Yair, hasta luego. Martín Suárez desde la calle, como siempre, el movilero estrella de la M530. Nosotros vamos a una breve tanda y cuando volvamos vamos a hablar de lo que sucede con las elecciones en la provincia de Buenos Aires. AM530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Ya llega a La Plata! ¡La desinteligencia artificial! Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. El sábado 9 de agosto estoy en la casa de Oscar en La Plata. Las entradas al 555-4366. 90 minutos de humor sobre la actualidad, pero también sobre la vida cotidiana, para no estar todo el tiempo encima de lo mismo, ¿no? Relajá, llamalo a Oscar, 555-4366. Sábado 9, estoy en La Plata haciendo Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Qué producción la de este programa, maneja todas las plataformas, maneja todos los canales de sonido, de audio, me saco el sombrero. Y estaba viendo un informe que justamente nos hizo llegar nuestro equipo de producción, que se llama Milei busca héroes. Primero tiene un diseño muy lindo porque está Milei tipo tío Sam con una galera argentina convocándote, no sé si para el ejército de Estados Unidos o para qué. El informe en verdad tiene que ver con la situación legislativa y el escenario complejo que tiene Javier Milei, sobre todo en su afán de empezar a vetar leyes. Ya lo hizo con el aumento a los jubilados, ¿se acuerdan? Ya lo hizo con el presupuesto universitario. Veremos qué pasa en este año electoral con toda esa oposición amigable, con todo ese oficialismo díscolo, ¿no? Que ha sido muy servicial para los intereses del presidente de Argentina desde sus inicios con la aprobación de la ley bases hasta esta parte. Y para charlar del tema del informe que publicaron, estamos en contacto con Gonzalo Taboada, que es politólogo, integrante de La Sastrería y uno de los autores de este informe. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás, Yair? Un gustazo. Che, contame un poco cómo nace la idea de hacer este informe que se titula Milei busca héroes, y qué tan posible ves la capacidad del presidente nacional de encontrar a esos héroes. Mirá, un poco lo que, en función del escenario que se nos viene esta semana, porque tiene tiempo hasta el 1 de agosto para vetar las leyes que están, digamos, ya viene anunciando por todos lados el oficialismo que lo va a hacer, la que es el incremento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Quisimos, digamos, entender desde los números la factibilidad que puede llegar a tener, dado que el año pasado, digamos, tuvo 2 vetos que logró sostener, que logró bloquear la insistencia con estos héroes que obtuvo en diputados, y en la discusión de si este año sigue sosteniendo esos héroes, porque claramente hay una disputa, hay una duda, y por eso lo quisimos explicitar en esa portada con Milei buscando héroes, ¿no? Bien, la gran pregunta creo que tiene que ver, está muy claro cómo vienen jugando el PRO y la Libertad Avanza. De hecho, son casi un bloque político. En la provincia de Buenos Aires consensuaron, en Corrientes, en otras latitudes vienen muy unificados. La gran pregunta es por este espacio de la ancha avenida del centro, de la gente que nuclea Pichetto, de los representantes de los gobernadores. Gonzalo, hoy hablábamos con un periodista de Córdoba sobre el aumento de jubilaciones que tira Yarlora en un año electoral y como intentando despegarse. ¿Qué lectura hacen? Mirá, son 2 escenarios distintos en las 2 cámaras, ¿no? Digamos, tenemos una cámara, un Senado que es un espacio hostil para Milei, que un poco se evidencia en estas 6 trompadas que le terminan dando, digamos, con los gobernadores impulsando muchos proyectos hace pocas semanas. Y para poder entenderlo, digamos, muchas veces la disposición de bloques no termina de ser la información más clara. Para poder entender cómo es el balance de fuerzas, lo que terminamos haciendo fue estableciendo conductas, ¿no? Y si vemos las conductas del Senado, vemos que de los 72 senadores, 33 nunca votaron a favor del gobierno, 33 han tenido una conducta oscilante y solo 6 nunca votaron en contra. Por eso hablamos un poco de ese espacio hostil para Milei en el Senado. Escenario que no es lo mismo en diputados. En diputados nosotros decimos que Milei tiene una oportunidad de resistencia, incluso, porque si de la totalidad, haciendo el mismo análisis por conducta, de la totalidad de los 257 diputados hay 106 que nunca votaron a favor del gobierno, 94 que han oscilado, que han sido oscilantes,
y 57 que nunca votaron en contra. Acá hay un número importante, ya y en función de lo que vos decías recién, Jair. La Libertad Avanza tiene 39 diputados propios, pero 57 diputados nunca votaron en contra del oficialismo. Ese agregado, digamos, surge de la mitad del PRO. La mitad del PRO nunca votó en contra del oficialismo. Claro. Claro, está clarísimo cómo se ha movido el bloque del PRO. La pregunta es qué puede pasar y si Milei va a encontrar estas voluntades, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta los movimientos que se dan de cara al año con tantas definiciones. Te quería llevar, Gonzalo, a si crees que el peronismo puede recomponer las alianzas que garantizaron que se aprobara la ley de jubilaciones y la de discapacidad, o si ese bloque está en duda debido a intereses prebendarios o más puntuales. Mira, yo creo que el punto pasa por qué es lo que puede hacer el oficialismo, más que el peronismo o la oposición. El oficialismo está en una etapa, digamos, donde están el cierre de alianzas el 7 de agosto, el veto en esta semana y posiblemente la discusión en diputados la semana que viene, la misma semana del cierre de alianzas electorales de cara a Nación. Con un oficialismo que está jactándose de su presencia partidaria en los 24 distritos del país. Entonces, claramente hay un escenario de negociación, ¿no? Digamos, si citamos un poco el caso de los gobernadores, ya tenés un escenario, algo que ha cambiado, como por ejemplo lo que citabas recién de Córdoba, con el anuncio de jubilaciones, del aumento de jubilaciones, a partir de fondos nacionales. Después también tenés el ejemplo de Mendoza, donde ya se oficializó la alianza de la Libertad Avanza y el radicalismo de Cornejo. Entonces hay un escenario ahí donde hay movimientos que también se pueden vincular perfectamente con la discusión que se viene para saber si el tercer veto de Milei será el vencido. Si vamos puntualmente a los números, en la votación de jubilaciones el 4 de junio en diputados hubo 228 presentes. De esos 228, 67 votaron en contra del proyecto, lo que entendemos que es el piso que Milei va a tener de cara al veto. Y lo llamativo fueron las 19 abstenciones. Dentro de las 19 abstenciones hay 9 del PRO, 9 de la UCR. Y uno más que es un diputado del espacio de Vidal en la provincia de Santa Cruz. Esas 19 abstenciones, ya te puedo asegurar que de esas 19 abstenciones hay 3 que seguramente ya vayan a votar con el gobierno. Claro. Porque una de ellas, por ejemplo, es María Sotolano, del PRO, que ya es candidata la segunda candidata por la tercera sección en la provincia de Buenos Aires. O, por ejemplo, digamos, los 2 diputados de la UCR, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, que son diputados radicales de Mendoza, que entendiendo que ya tienen un cierre electoral con la provincia, probablemente esos diputados se sumen, ¿no? Pero después tenés varios espacios más donde podés sumar, como el presidente de la Cámara, ausentes y distintos diputados que han tenido una conducta no hostil con el gobierno. Interesante, muy interesante el informe, está en la página de lasastrería.com.ar/héroes o entran a lasastrería.com.ar y lo van a encontrar. Te cierro con esta, Gonzalo, te saco un poco de tema. ¿Qué venís viendo de la elección provincial en Buenos Aires? Digo, ustedes que están todo el tiempo midiendo, haciendo focus, escuchando y charlando con dirigentes, ¿cómo ves el escenario? Mirá, yo creo que la tercera fuerza que se terminó armando, Somos Buenos Aires, va a ser importante en algunas secciones donde puede llegar a quitarle votos al frente oficialista nacional, ¿no? Digamos, al frente de la Libertad Avanza. El hecho también del cierre de listas, que bueno, a las claras el del peronismo fue el que más focos tuvo. No quita que haya sido también problemático en lo que es el armado de la Libertad Avanza y el PRO. Hay muchos intendentes que del PRO que no terminaron del todo contentos, lo cual habilita también un escenario donde la Libertad Avanza puede que no llegue tan fuerte como se esperaba que llegue. Por el lado del peronismo, las dudas, ¿no? Digamos, el cierre fue
fue muy hostil, sigue siendo hostil, digamos, en discusiones de cara al cierre de alianzas nacionales. O sea, tenemos dentro el 7 de agosto del cierre de alianzas electorales nacionales en el medio de la campaña de la provincia. Ayer incluso Galmarini con Sebastián Galmarini con Grabois, disputando también cuando están en el medio de la campaña, ¿no? Claro. Entonces, hay un escenario abierto, claramente son los dos frentes importantes, el peronismo y la Libertad Avanza, pero una tercera fuerza relevante, así que habrá que ver, son 8 elecciones distintas, cada sección tiene sus particularidades, así que habrá que ver cuál es la mirada final. Gonzalo, muy claro como siempre, seguramente te volvamos a contactar antes de las elecciones de septiembre y recomendamos el informe de la sastrería. Gracias. Muchas gracias. Hablábamos con Gonzalo Taboada, politólogo e integrante de la sastrería. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Es impresionante. Te armas un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. En mi país y así será, de igual a igual. Y así será. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que... Amigo Jair, ¿cómo estás? Hola. Buen programa. Gracias. Soy Alfredo, de Padua. Mirá, te quería decir que en la elección de 2023, Grabois Massa no sacó Grabois 10%, sacó 5,7%. Ahora, en el reportaje que dio ayer al Gato Silvestre, tiene razón Juan Grabois, que tanto él como Miriam Bregman han sido los que más han luchado en la calle contra Milei. Massa estuvo borrado. Y es probable que una encuesta le dé mejor a Grabois que a Massa, porque ha sido muy luchador en todo este año y medio de Milei. Así que yo los banco a los dos, por todas las luchas que han participado los jubilados y todo lo que ha hecho Grabois y también Miriam Bregman. Massa no estuvo. Bueno, un abrazo. Abrazo, querido. Me refería a la elección en provincia de Buenos Aires, que sacó arriba de 2 cifras Juan Grabois. Es verdad que a nivel nacional el volumen de votos fue un poco menor. 11 3200 0530, así como desde Padua nos llegan los audios. Mandanos vos 1 minuto, 40 segundos y te escuchamos al aire. Acá José Oscar de la Boca dice: no puedo formar parte de una fuerza que le arruinó a la vida a Santiago Maldonado. No puedo formar parte de una fuerza que apalea a los jubilados permanentemente. No puedo formar parte, no sigo por falta de tiempos, no de argumentos. Nos dice José desde la Boca. Fernando de Quilmes, bienvenido Jair y Cumpas, te lo cruzaste a Michelo allá. Tiene razón Grabois, se subestima los movimientos sociales y ellos aportan muchos votos, nos dice Fernando desde Quilmes. Sergio de las Heras nos dice: buenos días Jair, maestro Atilio, cuídate compañeros de Bonavita. Además de las represas, nuestro principal comprador de cereales es China y Brasil. Nuestro competidor en esto es Estados Unidos, muchachos del campo. Recuerden que en los 90 se fundían. Excelente jornada, nos dice Sergio de las Heras. Beso grande Sergio. Jorge de Ramos dice: buenos días, se dice que Yarlora anunció el 82% para los jubilados. No me queda claro si la caja de jubilaciones de Córdoba es solo para los empleados provinciales, como lo es el IPS de Buenos Aires, donde el jubilado desde siempre cobra entre el 70 al 85%. Si ganan los libertarios van a ir por el IPS, nos dice Jorge de Ramos. Pablo de Almagro, que también nos manda un video sobre lo que está sucediendo en Gaza. Por supuesto que vamos a hablar del tema de la hambruna inducida por parte del Estado de Israel. Saben que
que somos de los pocos medios en este país que venimos sistemáticamente alzando la voz en este tema. Mario de Mataderos, buenas, Jair y equipo, buen martes, bienvenido nuevamente. Pensamos que con el inconveniente del atraso del viaje podrías no estar. En cuanto a Yer Llora, bienvenidos por los jubilados, pero yo no le creo nada a ese cordobés. Abrazo, Mario de Mataderos. Mario, en esta te sigo a muerte. Gustavo García dice: ¿qué espera Cristina para expulsar a Jalil del PJ? Está metido en casos de corrupción, agencia de autos, del hermano, etcétera. Nos dice Gustavo de Villa Adelina. El querido Diego de Corrientes nos suma una información. Nos dice: asesinaron a Odeh Hadalin, uno de los autores de No Other Land. ¿Se acuerdan de No Other Land? De la película palestina premiada sobre los asentamientos en Cisjordania, cuyo director también ya había sido detenido, acosado por las fuerzas israelíes. Ahora el asesinato de otro de sus autores, esta vez de Odeh Hadalin. Roque Manuel Sardá también nos manda un abrazo muy grande, nos felicita por el programa. Acá nos dicen: aclaro más, el aumento del 84% de haberes mínimos alcanza a 6.000 jubilados. El bono bimestral de 100.000 pesos a 50.000. O sea que es más que todo un anuncio electoralista. Francisco desde Bellavista nos dice: Massa votó la ley previsional de Macri, fue a Davos y le dio el presupuesto a Milei. Parece que no se olvida fácilmente nuestra audiencia, por supuesto, de dónde viene Sergio Tomás Massa. Muchos mensajes también en el YouTube. Hola, seguimos en carrera, compas, abrazos fuertes para cada uno de los que han construido por aquí un puente indestructible de amistad. También está Víctor Lagraña que dice: en esta voy con Grabois, lo mismo con Peretti, Mempo Giardinelli, que no se los convoca y se lo ningunea por tener ideas nacionales y populares de verdad y no el chamullo de votos para la embajada. También se suma Suri Panta, que manda un beso grande. Carla desde Villa Adelina dice: Yer Llora está dando manotazos de ahogado. Viviana desde San Fernando nos dice: buenos días, Jair, compañeros y compañeras queridos del chat de la M530. Hoy día ventoso, pero haciendo el aguante acá. Genia, como siempre, Vivi del otro lado. Un beso a Silvia Reigada, que siempre está también. Sergio, querido compañero, Sergio Malvinero. Acá también nos escriben al chat y nos dicen que ayer vieron un podcast que se llama Nadie Afuera, que participa Alejandro Horowitz, que lo recomienda. Adriana Curcio también se suma. Leo también, un beso grande, Leo querido, que está del otro lado y que dice: hoy hay vigilia de nuestros jubilados queridos en el Congreso, así que por supuesto difundimos y estaremos acompañando. Saben que las madres también estuvieron en Venezuela como parte del foro del que participamos. Después les cuento, porque estuvieron con algunos de los niños que fueron recuperados, que fueron liberados de la división familiar. El tema es este: a los migrantes los expulsan de prepo, algunos los mandan a una cárcel en El Salvador, algunos los mandan de nuevo a Venezuela, y el Servicio de Migraciones de Estados Unidos se queda con los hijos, los secuestra. Gracias a las gestiones del gobierno bolivariano lograron repatriar a estos chicos, muchos menores de 3, 4, 5 meses, y allí estuvieron también las madres acompañando. Acá también nos escribe Gema, dice: buena, Jair y equipo, nos manda un abrazo grande. Marité, que siempre está presente, dice: no le creo a Yer Llora, si le da un aumento a los jubilados es una ayuda del gobierno para calmarlo. Bueno, muchos mensajes en esta tónica. Muchas gracias a todos. 11 3200 0530. Ahí nos siguen escribiendo. Y cuando volvamos de la tanda, yo sé que ustedes lo están esperando, está el número 1, nuestro querido compañero Atilio Borón, analizando lo que sucede en este mundo que no da descanso, Así que nos vamos a una tanda muy cortita y cuando volvamos le pegamos derecho hasta las 14 horas en esto que es Bonavita en 530. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
Saverio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Nicolás Márcico está en AM530. Nicolás Márcico está en AM530. Otro de los temas del día también es esta convocatoria a más de 100 militares que respondieron al ex titular del ejército, César Milani, por la causa que es ni más ni menos que el ataque a la AMIA, el atentado a la AMIA. Y vamos a profundizar en este tema. Para eso está César Milani, militar argentino y ex jefe del Estado Mayor General del Ejército de la Nación. El sometimiento del Poder Judicial y de todo el Estado argentino a los caprichos del Estado de Israel ha llegado al límite insospechado. La verdad es esa. A esta altura la justicia argentina parece una filial que sigue sus instrucciones. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Don Narciso Club presenta Tangos antes del fin. Versiones originales de tangos clásicos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Verónica Costa en voz y Andrés Linetsky en pianos continúan presentando su primer EP. Viernes 8 de agosto a las 21 en el Club Social Cambalache. Defensa 1179 San Telmo. Te llaman todos muñeca brava. Produce Don Narciso, auspicia AM530 Somos Radio. Entradas por alternativa teatral.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre. AM 530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. Suenan Los Redondos de Ricota, el pibe de los astilleros, himno nacional del rock and roll de nuestro país. Quiero contarte, hoy llegué, vos sabés que no estuve la semana pasada, y nosotros teníamos acá un monitor 14 pulgadas de eso, Windows 3.0, Pentium 3.0 con Windows 98, que arrancaba como a patada, ¿viste? Las motos que arrancan a patada. Y hoy llego y tenemos un tremendo, acá no sé si se lo toma la cámara, un tremendo monitor. Mirá lo que es esto, vieja. Esto tiene que ver con la campaña de la comunidad de la 530. Venimos mejorando la antena, mejorando los equipamientos, mejorando las compu. Mirá los facheros, mirá, ni me reconozco yo mismo que estamos saliendo en cámara. Las luces, los micrófonos, las cámaras, la torre, los equipos que están atrás de cámara y que vos capaz que no ves, pero que se están renovando. Y ahora largamos una nueva campaña, continuamos porque sabemos que sin nuestra comunidad no somos nada, y esta vez es para algo sumamente importante, que es para poder fortalecer los ingresos de quienes laburamos acá. Vos sabés que somos un montón de gente y que el gobierno se dedica a asfixiar a las iniciativas comunicacionales como esta. En este momento, mirá, del otro lado está Aile Aimú, Mariana Collante, el Charlie Escalante, el querido Luchito Murat, que ahí llegó, Vicen Castro, y ni hablar que está Nancy, Julito. Somos un equipo de 10 personas, 15 personas ahora en este momento en la radio, así que te digo esto. ¿Cómo ayudás? ¿Cómo te suscribís? ¿Cómo le das un empujoncito a la radio de la madre? Muy fácil, vieja. Entrás a www.am530somosradio.com y ahí cliqueás en Asociate. Asociate, viejo. Si para tu club de barrio le pones unos pesitos, si para ir a ver Atlanta yo pago 20 lucas cada vez que voy, si a Netflix, si a los hijos de su madre, si a alguno le pagan el verificado a Twitter, vieja, no le vas a tirar unos pesos a la radio de la madre, que somos un pequeño espacio de resistencia frente al abrumador y oscuro escenario que se abre. Bueno, mira, lo damos todos los días, así que te metes a Asociate en am530somosradio.com y apretás unirte y listo, ya sos parte de la comunidad. Eso es un aporte mensual que se debita automáticamente. Si querés una vez pagarte un cafecito, lo que saldría una birra, decir, hoy en vez de tomarme una birra Carelli, me tomo una birra medio pelo y el resto se lo doy a la radio de las madres. El alias es muy fácil, es Radio AM530, ahí mandás y chiche bombón para los laburantes y para que esta radio siga creciendo. Si tenés alguna duda sobre este tema, 11 64 19 1650.
che, ¿puedo donar en dólares? ¿Puedo pagar en euros? ¿Aceptan yenes? ¿Aceptan Boden? ¿Algún bono IPF? Todo, vieja, pero si tenés alguna consulta, nos escribís ahí o nos envías un correo a info@am530somosradio.com. Así que ya sabés, copate con esta campaña que es de la radio y para los laburantes de la radio. Y por supuesto que para seguir escuchando voces de los número uno en su materia, y entre ellos de alguien del que yo aprendo todos los días, yo estaría del otro lado escuchando solamente este segmento, a mí no me escucho ni en pedo, pero cuando sé que llega Atilio Borón, digo, a ver, vamos a subirle a la radio de las madres. ¿Cómo está, querido compañero y amigo Atilio Borón? ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buen mediodía. La verdad, un gusto estar de vuelta en el programa. Y te digo que vos sabés que yo estoy todavía en Chapadmalal, en RCT, y a lo largo de todo el viaje estuve escuchando la radio de las madres. Notable, ¿no es cierto?, la mejoría en el alcance de la antena. O sea que la verdad que el esfuerzo que hizo toda la gente, la ahuyentada, realmente ha tenido su recompensa, porque realmente la radio se escucha mucho mejor, con mucha nitidez, a lo largo de toda la autovía 2, incluso pasando Mar del Plata, un buen tramo todavía la pude escuchar. Así que... Sin duda, es tangible, real, y para quienes laburamos acá y estamos en el estudio, realmente se los señalamos que la mejora de los equipos, de la calidad, todo es tangible. ¿De qué vamos? Digo, temas no te faltan, Atilio querido, esta semana, pero ¿en qué nos centramos? ¿Con qué arrancamos? Mira, si querés, arrancamos con la visita de esta señora Kristi Noem. Sí, señor. ¿No es cierto? Que es la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Digo, este departamento fue creado después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, en donde el presidente George Bush unificó, fíjate vos, 22 diferentes agencias del gobierno de los Estados Unidos dedicadas al tema de la seguridad nacional. Para todos aquellos que dicen que en la Argentina hay mucha burocracia, hay mucho Estado grande, etcétera, bueno, Estados Unidos es un ejemplo gigantesco. Se creó, como te digo, después de los atentados del 11S y después una ley del Congreso. Es una agencia muy poderosa, dispone de un presupuesto anual ordinario de 66.000 millones de dólares, Jair, o sea, no es poca plata. Y la que la maneja es esta señora Kristi Noem, que es una mujer de una prosapia profundamente conservadora, ¿no es cierto? Te digo, por ejemplo, ella está a favor de reducir los impuestos a los ricos en Estados Unidos, porque dicen que de esa manera invierten más, se crean empleos. Por supuesto, está en contra del gasto público, un poco la cantaleta que tenemos acá, de que los mercados se hagan cargo, que el Estado no se meta, es muy fuertemente contraria a toda regulación estatal. Por ejemplo, durante la pandemia, ella rechazó los confinamientos, las restricciones, diciendo que eso atentaba contra su libertad de enfrentar la pandemia de la manera que ella consideraba conveniente. Estados Unidos pagó un costo brutal, ¿no es cierto?, por actitudes como esta. La cantidad de personas que murieron innecesariamente es impresionante. Por supuesto, muy antivacunas. Nada, a pesar de que hay ahora, Jair, una notita a pie de página, hay una epidemia de sarampión en Estados Unidos. Sí. Digo, que era algo que se había erradicado desde hacía ya más de 30, 40 años. Bueno, toda esta prédica de ella y del secretario de la salud, de la salud pública, que es Robert Kennedy Jr., ¿verdad?, que es un antivacunas convicto. Bueno, el resultado es que los chicos se enferman ahora de sarampión y hay una epidemia importante. Esta mujer es pro armas, o sea, defensora firme del derecho a portar armas. Fíjate lo que pasó ayer nomás en Nueva York. Entró este loco a un edificio con un rifle de asalto, mató 4 personas, hirió a muchas más, ¿verdad? Pero ella ese es un derecho a portar armas y cualquier clase de arma, digamos, un rifle de asalto como el que llevaba este personaje es algo tremendo. Es profundamente antiaborto, es antiderecho LGBT,
etcétera, por supuesto, no matrimonio igualitario, no nada, o sea, una joyita lo que nos ha mandado Estados Unidos para acá. Y además, digamos, es una persona que yo diría ha sido demostrado ser muy incompetente, porque recordás que hace una semana, un poquito más, creo que antes de que vos salieras de viaje, hubo esa terrible inundación en Texas. Claro, ¿no? muchos muertos. Bueno, los oficialmente contados hasta ahora son 134, pero hay decenas de personas que todavía no han encontrado, porque el agua se las llevó, vaya a saber dónde, porque están los árboles arrancados de raíz. Hemos visto escenas, pero desgarradoras de todo esto. Y esta mujer, fíjate vos, se demoró 72 horas en llevar algo de ayuda a la gente que había sufrido este verdadero ataque brutal de la naturaleza, ¿no es cierto? Ese río que se desbordó, el río Guadalupe, que era un río muy chico, pero de golpe lluvias fuertísimas los transformaron en un torrente que arrasó con todo. Y esta mujer, la están criticando mucho en Estados Unidos, 72 horas se demoró en mandar la primera ayuda a esa gente cuando ella tiene un presupuesto especial, ¿verdad? Y podía haber enviado en menos de 2 horas, 3 horas, con aviones y helicópteros, ayuda a ese condado de Texas. No lo hizo. Ella vino, digamos, entonces estos son los antecedentes de ella, y vino acá seguramente a coordinar acciones con nuestra el equivalente, que es Patricia Bullrich, pero vino además con una agenda muy peculiar, o sea, muy preocupada por la inmigración que viene a la Argentina. O sea, de nuevo se entrometen en asuntos que no tendrían que entrometerse un funcionario extranjero. Bueno, tenemos la perlita de todo esto, que es las declaraciones del designado embajador, Lamelas. Peter Lamelas, claro, que hizo declaraciones que van en contra de todos los acuerdos de la Convención Diplomática de Viena y todos los incisos especiales que, entre otras cosas, indican que un embajador no puede dar opiniones sobre la situación política de un país, mucho menos participar en una elección, mucho menos promover candidaturas, mucho menos opinar sobre los veredictos de los jueces. Digo, este hombre violó todas las normas, ¿no es cierto? Bueno, pero está en línea con esta mujer, ¿no es cierto?, con la Kristi Noem, que viene acá a ver qué pasa con los inmigrantes rusos que han venido a la Argentina, ¿no es cierto?, que aparentemente, según esta visión paranoica de esta persona, debe haber habido, no sé, yo no me di cuenta, deben haber llegado decenas de miles o no sé, por ahí 50.000, 60.000, no parece, no hay datos de ese tipo, ¿verdad? Piensa de que muchos de ellos son espías al servicio del Kremlin, lo mismo en relación con los venezolanos, pone en cuestión si los venezolanos que vienen acá, ¿verdad?, y que están trabajando en la Argentina, tratando de labrarse un futuro, digamos, pobres eligieron el peor momento de la Argentina, pero bueno, son, si es que son miembros del Tren de Aragua o de una organización criminal. Mira, todo esto es realmente parte de una locura, de una persona además que ha sido muy ineficiente en su tarea, y te voy a dar un número y ya te dejo que preguntes o, no sé, derives la conversación para donde quieras. Fíjate que ella, que se enorgullece de su cargo y de la seguridad nacional de los Estados Unidos, y viene acá seguramente a darnos lecciones, ¿no? Y por supuesto encuentra espíritus coloniales como el de Patricia Bullrich dispuesta a recibir lecciones de esta señora. Y yo me puse a averiguar cómo está el tema de la tasa de homicidios en la Argentina y en Estados Unidos, porque si viene a darnos lecciones, supuestamente, ¿no es cierto?, tendríamos que tener un ejemplo brillante en los Estados Unidos. Me puse a mirar, Estados Unidos tiene una tasa de homicidios por 100.000 habitantes, que es la forma como normalmente se estandardiza, ¿no es cierto?, la medición, de 6.8, o sea, casi 7 homicidios por 100.000 habitantes. Y cuando miramos a la Argentina, ¿sabés cuántos hay? 4.2, o sea, casi la mitad de lo que tiene Estados Unidos. Sin embargo, y esta es la otra conclusión, no solamente que ella hace mal su trabajo, sino que encima propende a que haya más circulación de armas en Estados Unidos, sino que además
¿no es cierto? Las personas que están involucradas en esto, para ella fundamentalmente son los migrantes. Por eso se ganó ella un sobrenombre de la Casa Migrantes, a pesar de que sus bisabuelos, que vinieron de Noruega a finales del siglo pasado, eran inmigrantes. Ahora los inmigrantes se han convertido en criminales, ¿no es cierto? Y esta mujer se ha dado el lujo, y digo lujo como una ironía muy, muy cruel, ¿verdad?, de ir nada menos que a sacarse una foto en el SECOT, el tenebroso centro de confinamiento del terrorismo que preparó en El Salvador Nayib Bukele, y se la ve en esa foto, que es un escándalo. Está ella muy elegantemente bien vestidita, ¿no es cierto? Detrás de ella, detrás de un enrejado, se ven centenares de presos semidesnudos como telón de fondo de su actividad, como si ella realmente se hubiera encargado de poner presos a esta gente, cuando sabemos que estos vienen presos ya desde hace bastante tiempo, antes de que Trump la designara a ella secretaria de Seguridad. Así que bueno, ahora, el otro dato es que esta es la cuarta visita, tengo entendida, importante funcionarios de Estados Unidos a la Argentina. Claramente la Argentina enrolada como un peón de los Estados Unidos, como eso que una vez definió Álvaro Uribe, que ahora por suerte ha sido condenado por la justicia colombiana. Álvaro Uribe una vez se ufanó de que hizo de Colombia un portaaviones terrestre de los Estados Unidos. Y ese papel ahora lo quiere ocupar el gobierno de Milei. Y por eso hemos tenido la visita del secretario de Tesoro, la de Seguridad Nacional, la visita del jefe del Comando Sur. Hay una cuarta visita de otro personaje. Laura Richardson estuvo. Laura Richardson, que estuvo antes. En Ushuaia. Digamos, exactamente, te das cuenta. Entonces todo esto habla de que realmente la Argentina se ha convertido en un furgón de cola. Hemos perdido casi toda la soberanía nacional y vamos a tener que trabajar mucho para recuperarla antes de que esto sea demasiado tarde. Interesante, como siempre, escucharte, Atilio. También la mención a Nayib Bukele, un cómplice, o más que un cómplice, otro lamebotas regional como Milei de la política criminal de Estados Unidos. Quiero preguntarte por la situación que está viviendo Donald Trump, porque lo veo bastante golpeado, ¿no? Un plan económico que no arranca, el caso Jeffrey Epstein, que le pega en lo más profundo de su base electoral, el tipo que prometió la paz en Ucrania en 2 semanas y ahora amenaza a Putin, y el conflicto de Medio Oriente, el genocidio de Medio Oriente, que Estados Unidos no solo no lo quiere parar, sino que pareciera que lo sigue promoviendo. ¿Cómo está Donald Trump? ¿Cómo lo evalúas, Atilio? Mira, Donald Trump ha demostrado ser un charlatán de feria, gritón, que amenaza, ¿no es cierto?, con voy a imponer sanciones, voy a imponer tarifas, aranceles, etcétera, etcétera, pero la verdad que ha tenido que dar marcha atrás prácticamente en todas sus iniciativas. A ver, iba a comprar Groenlandia, los dinamarqueses lo sacaron corriendo y la gente de Groenlandia también. Iba a apoderarse del canal de Panamá, no hay noticias para nada de que se haya movido 1 milímetro lo que ocurre en Panamá, que es un canal, digamos, que pertenece a los panameños y que no están dispuestos a entregarlo así nomás, ¿no es cierto? Quería anexar, la locura, fíjate la locura de este tipo, quería anexar nada menos que Canadá. Sí. ¿Sabes cuál fue el resultado de esto? En Canadá, históricamente había una proporción de gente muy favorable y que veía de modo amistoso a los Estados Unidos. Hoy en día, las encuestas, escuchá esto, las encuestas dicen que Estados Unidos representa para Canadá un peligro más grande que Rusia, China y Corea del Norte. O sea, una cosa, ha sido un fiasco total. No pone en marcha la economía, como vos bien decís, entre otras cosas, porque Estados Unidos ha sido víctima de su prédica, cuando predicó tantas veces el consenso de Washington, lo vinieron aplicando en su país. Resultado, Estados Unidos prácticamente se ha desindustrializado. Y China, ¿verdad?, hoy en día, en términos de productos manufacturados de la industria, produce más que Estados Unidos, Alemania y Japón juntos. O sea,
Estados Unidos ha quedado relegado, ¿te das cuenta? Por eso todas estas bravuconadas no tienen ni son, porque no tienen empresas, y lo que mucha gente le está diciendo, no solamente no tenemos empresas, no tenemos trabajadores industriales, porque se nos ha ido, han dejado de ser trabajadores industriales, y además ha habido un salto en el modelo tecnológico, en donde tenés que reclutar la fuerza de trabajo y entrenarla. No la tenemos, los chinos la tienen recontra entrenada, por eso no podemos competir. Fracasó en el programa absurdo de decir voy a expulsar 11 millones de inmigrantes indocumentados. ¿Sabes lo que significa eso? No, un vacío poblacional. Crisis, sí. Pero claro, y aparte una crisis humanitaria de proporciones gigantescas, 11 millones, digamos, lo que han expulsado hasta ahora son un poco más de 200.000 y ya ha creado toda una situación muy, muy complicada. Pero bueno, o sea, el hombre está fracaso tras fracaso, no paró la guerra de Ucrania para nada, la está incentivando, ahora... ¿Por qué? Porque quiere reactivar la industria militar, entonces le dice a los europeos, bueno, yo les bajo los aranceles, en lugar de 30 se los pongo en 15, pero ustedes compran armas de los Estados Unidos, ¿te das cuenta? Y bueno, ya todo esto, Rusia sigue impertérrita, avanzando en la guerra de Ucrania. El gran problema ahora es cómo se llega a un cese de fuego, ¿verdad? Que se podría haber llegado a las 3 o 4 semanas de iniciado la guerra. Recordarás, vos lo comentaste una vez, me acuerdo, sobre el acuerdo ese en Estambul, sí, en donde las delegaciones ¿te acordás? Y que ya estaban a punto de firmar un arreglo y vino el borrachín de Boris Johnson, mandado por Biden, para decirle a la gente de Ucrania que no firmen, que ellos iban a estar detrás de Ucrania y que iban a ganar la guerra. Chao. Se olvidaron de todo eso, Ucrania está semidestruida, despoblada, se le han ido casi el 20% de la población, se fue de Ucrania, y o sea, el gran fiasco de Trump, lo mismo que el fiasco de el famoso bombardeo de las cuevas en donde los iraníes estaban fabricando uranio enriquecido, porque después fueron los de la Organización Internacional de Energía Atómica a medir la radiación, que si se hubiera producido el estallido ahí, la radiación tendría que haber hecho saltar los medidores y no encontraron nada. O sea, todo un blef, una mentira espantosa. Y cubriendo, por supuesto, mientras tanto, el genocidio de Gaza, que ya ha llegado a niveles, fíjate que 5 rectores de las principales universidades de Israel diciéndole de todo a Netanyahu, y de que un pueblo que ha sufrido el holocausto no puede convertirse ahora en verdugo de otro pueblo, digamos, es una cosa tremenda eso, pero bueno, va a ser muy difícil parar toda aquella maquinaria de la guerra y del genocidio, pero creo que no hay que dejar ningún esfuerzo sin hacer en relación a eso. ¿Tengo tiempo para dar una notita más interesante? Por supuesto que sí, Atilio Borón. Lo que has visto vos en Venezuela me interesa mucho, pero ¿viste la última declaración de nuestro amigo? Digo, nuestro amigo, por favor, es una ironía, Marco Rubio. Sí, ¿qué dijo? Enojadísimo con el dictamen de la jueza en Colombia, diciendo que ha sido una barbaridad. Lo que dijo Marco Rubio en un Twitter: el único delito del expresidente colombiano Álvaro Uribe ha sido haber incansablemente luchado para defender a su patria. La instrumentalización judicial colombiana por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante, lo cual en el lenguaje norteamericano quiere decir que va a haber una represalia, una sanción en contra del gobierno de Petro, porque la justicia, ¿no es cierto?, encontró culpable en 2 de los 3 cargos a Álvaro Uribe, lo cual es realmente digno de todo elogio, porque Álvaro Uribe maneja recursos de poder extraordinarios y hay que tener un poder judicial bien firme y seguro para hacer lo que se hizo, ¿no? Hacer justicia, y ahí reaccionó Marco Rubio. Fíjate vos la locura de estos tipos que opinan sobre las sentencias de la justicia en la Argentina, en Colombia. Se creen que estamos en la década de los 50. Además, Atilio,
son los republicanos que jamás entendieron la república. A Brasil lo quieren hostigar por decisiones de la justicia, a Colombia lo quieren denunciar por decisiones de la justicia. Digo, el presidente Petro no está atrás de ninguna decisión judicial, ¿no? Está en otros líos que también tiene, pero no está detrás del proceso judicial que condenó al expresidente Álvaro Uribe. Te mandaba muchos saludos, Atilio, por Venezuela. La verdad te extrañaba mucho, fue una jornada importante, contábamos, hubo casi 50 alcaldías que ganó la oposición, más de 250 que ganó el chavismo, una oposición que volvió a presentarse a las elecciones que algunos sectores desconocen, pero después cuando tienen que ir por la discusión prebendaria se presentan, así que bueno, un proceso interesante y sobre todo la noticia de la reanudación de operaciones de Chevron, ¿no, Atilio? Que me parece como el último punto que me gustaría, si tenés ahí un bocadillo para meter del tema. Sí, muy importante porque había sido vetada, ¿no es cierto? Sabemos que para Venezuela es fundamental poder una vez más movilizar sus recursos petroleros. Esos estaban paralizados por las decisiones ya de la época de Biden y también reforzados por Trump, pero bueno, la realidad impone, el petróleo sigue siendo un bien de un valor extraordinario, Estados Unidos no está dispuesto a perder el control de eso. Lo que les preocupa mucho es que si ellos no se metían con una empresa americana a producir ese petróleo, lo iban a hacer los chinos. Y entonces ahí fue cuando aflojaron. En otras palabras, el señor Donald Trump, usando una expresión muy criolla, está retrocediendo en chancletas en prácticamente todos los temas de su agenda. Y eso es una buena noticia para el mundo. Atilio, un lujo como siempre poder compartir el aire contigo y te esperamos la semana que viene. Sí, y yo para mañana a la tarde, del 19 a 21, tengo mi café virtual, el café virtual de todos los miércoles, el último miércoles de cada mes, así que mañana tendremos oportunidad en el café virtual de avanzar y abundar en estos temas. La gente tiene que registrarse, ¿verdad?, en atilioborón.com.ar/café virtual. Atilio Borón. .com.ar/café virtual. Mañana el cafecito con Atilio. Esto es un tentempié. Mañana desarrolla, profundiza. Así que los invito también a sumarse ahí mañana. Gracias, Atilio, querido. Gracias a vos y un saludo a toda la oyentada y por supuesto a nuestra jefa Felicita, ¿no? Por supuesto, jefa espiritual. Buenas vacaciones. De este movimiento radial. Atilio Borón, como siempre, en Bonavita, en 530. Nos damos el lujo de escuchar al maestro. Nosotros vamos a una breve tanda y cuando volvamos seguimos con toda la información, mensajes, audios de la jornada hasta las 14 horas en esto que es Bonavita en 530. Hoy sin Bonavita. Somos Radio AM530. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals.
AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Nunca para de escuchar cantor como ese, llámame del mejor, qué maravilla. Recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro y a la comunión. Viernes 1 y 8 de agosto a la hora 21 en Hasta Trilce, Masa 177 Almagro. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita AM530. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530. La radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Suena Fan People, la cortina de entrada del señor Julián Saúl con su temazo. Si pudiera, muchísimos mensajes que siguen llegando al 11 3200 0530. Acá le mandaban consultas a Tilio Borón. ¿Qué pasa con el ultimátum de Trump a Ucrania? Roberto nos manda lo que pasa en Chile, que la candidata presidencial le dijo a Milei que va a tener que hablar con esta zurda de mierda, obviamente con ironía. Sergio Mastríaco dice: Estados Unidos nos manda a esta mina porque nuestra tasa de homicidios está demasiado baja. Augusto de Caballito dice: bienvenido Yair, Atilio y equipo. ¿Quién nos puede dar clase de lucha contra la corrupción? ¿La Melas? Sentí que la tribuna de la rural era construida por una manga de ocupas extraviados. Tiran comida para subir el precio, hablan de tradición para justificar el trabajo infantil, desmontan tierras, hacen canales clandestinos para joder a la comunidad, tienen trabajadores en condición de esclavos. Un mensaje más largo también reivindica lo que dijo Juan Grabois y cierra con libertad a Cristina. Augusto desde Caballito acá dice: hola, no quiero usar la plataforma Mago para sumar a la campaña de la radio de las madres. Muy fácil, el alias lo pones directamente Radio AM, todo en minúscula, 530, y ahí puedes hacer tu aporte. Acá Mecha de Belgrano también nos dice: muy orgullosa de pertenecer a la comunidad de la radio de las madres, la mejor de todas. Abrazo Mecha de Belgrano, y se suma también con el hashtag Cristina Libre. Abrazo grande, Mecha. Estela nos pregunta si
el alias es con minúscula. Efectivamente, pones Radio AM530, todo junto, y en minúscula, y ahí podés hacer alguna donación. Juan de Banfield dice: hola Jair, un lujo Atilio, pregúntale por favor si puede aclarar a muchos de la audiencia quién es Bukele, un socio de los Yankees. Espectacular el programa de Bonavita y Jair. Juan de Banfield, un poquito habló Atilio de Bukele, otro día podemos pedirle que profundice. Bukele, un tipo que fue reelecto en un país donde no había reelección. Te leo dos más y vamos con entrevista. El anuncio del impacto de las jubilaciones en Córdoba sería la derogación de la 10.694 sancionada en plena pandemia, que redujo el 82% móvil a un 67%. Es verdad, y esto es obra de Giordano, el tipo que después Milei puso al frente de la ANSES. Abrazo, felicito allí equipo, y te sumo uno más. Julio de Santa Rosa me dice: estoy censurado. Vamos, compa, no deje de ser el incallable. Dice: a pesar de la inflación numéricamente desacelerado y la deflación en alimentos, estamos en la línea limítrofe, a punto de la caída en la depresión económica. Estamos a centímetros del 2001. Organizarse para planificar sigue siendo la consigna. Muchas gracias a todos, viejo. La verdad es que es hermoso leerles, que estén del otro lado, que sumen, que aporten, que nos critiquen también. Bienvenido sea. Tenemos la suerte de tener un micrófono adelante, pero la responsabilidad de bancarnos todas las críticas que vengan. Y nosotros vamos a meternos en un tema más que pertinente, que tiene que ver con la ola de privatizaciones que viene impulsando este gobierno. Hace muy pocos días atrás hablábamos de AISA, de la Agua y Sanidad del Estado. Algunos seguimos teniendo presente el rol de Mecorot, por más que algunos de sus CEOs, de sus máximos dirigentes, hayan dicho que no va a ser la empresa que se meta en la privatización. Todavía está en pleno desarrollo esa negociación, pero ahora nos desayunamos otra noticia también muy grosera que tiene que ver con el anuncio de la privatización de Intercargo, una de las empresas que no daba pérdidas, digo, para ver la ideologización de este gobierno en su intento de privatizar todo lo que se le cruce adelante. Y para hablar del tema estamos en contacto con Rodrigo Borrás, que es prosecretario de Relaciones Institucionales y Políticas del área de la Asociación del Personal Aeronáutico, APA, y trabajador de Intercargo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Jair Sibel te saluda desde la Radio de las Madres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado. Por favor, Rodrigo, gracias a vos por atendernos. Contame un poco qué se enteraron estos días y cómo está la situación de Intercargo. Bueno, lo que vimos ayer, que hubo una nueva resolución, un DNU que viene a apurar esta ola de privatizaciones, como decías en la introducción, de lo que nosotros creemos que no es ideológico, sino que es más que nada un gran negociado que está queriendo hacer el gobierno, porque como bien dijiste, Intercargo es una empresa que da superávit. Desde hace varios años que nosotros venimos siguiendo la rentabilidad de la compañía para una forma de empezar a defenderla, porque veíamos que lo que hizo ahora el gobierno de Milei no es nada nuevo. Ya el gobierno de Macri lo había querido hacer en su momento, de querer privatizarla y pasar este negocio sumamente rentable de la actividad aerocomercial a manos privadas. Nosotros como sindicato y como trabajadores no solo estamos defendiendo los puestos de trabajo, sino que también estamos tratando de defender los intereses del país, porque como decías, es una empresa que da superávit. El año pasado, funcionando de la manera que está funcionando, que sin inversión, sin realmente actualizaciones de equipo, toda la inversión que necesita hacer la compañía, dio $19 millones de ganancias netas. Estamos viendo de que con eso se demuestra que no es una empresa que le esté poniendo en riesgo el equilibrio fiscal al gobierno, sino lo que están queriendo hacer es, a través de movimientos sumamente extraños y sospechosos, pasar la empresa rentable del Estado a manos privadas. Es por eso que como sindicato metimos hace ya un par de semanas un recurso de amparo en la justicia y estamos esperando la resolución y que la justicia se expida. Rodrigo, contame un poco cómo es la situación, cuántos laburantes hay, en qué situación están y qué vienen pensando ustedes también desde el sindicato como para darle volumen al plan de lucha y de visibilización de este conflicto. Bueno, Intercargo ocupa alrededor de 1.200 trabajadores en todo el país, tenemos presencia en 19 aeropuertos. La situación económica de los trabajadores de Intercargo se vio sumamente afectada desde el inicio de este gobierno. No hemos tenido ningún tipo de aumento y encima veníamos con una deuda del gobierno anterior
de una recomposición salarial, o sea que nuestro desfasaje con la inflación que tenemos es alrededor del 85-90% de desfasaje, o sea, están sumamente depreciados los salarios de los trabajadores de Intercargo, que es lo que está provocando de que muchos trabajadores busquen otras alternativas o busquen un segundo trabajo que es sumamente riesgoso para nuestra actividad, porque necesitamos estar totalmente concentrados en nuestras funciones, porque no simplemente subimos y bajamos equipaje, que no es tarea sencilla, porque todo eso lleva todo un periodo de formación y de certificación, porque trabajar alrededor de un avión implica muchos riesgos de seguridad, no simplemente para los trabajadores, sino también para los usuarios, y una vez que eso está mal hecho, ese trabajo, poner en serio riesgo la situación de un vuelo, que ya lo hemos visto, que es lo que ocurre. Muchas veces vemos las noticias de Flybondi y muchas veces no se detalla cuáles eran las verdaderas causas, y en muchas de las razones fue por la mala atención del ground handling que tiene Flybondi en estivar de forma inadecuada su equipaje o su carga. Eso hace que haya movimientos dentro del periodo de despegue y tienen que cancelar con situaciones sumamente riesgosas. Espera, o sea, Rodrigo, lo que estamos contame, hablando no es simplemente... Sí. Perdón que te interrumpa, pero contame, hablabas de algunos conceptos más técnicos, contame a qué se dedica básicamente Intercargo, qué operaciones toma la empresa, para alguien que quizá no está tan adentrado en la temática. Perfecto. Bueno, Intercargo es una empresa de servicios de aeropuertos. Una vez que un avión, para dar un ejemplo, ¿no? Una vez que el avión toca pista, entra en un sistema que tiene que ser atendido por operadores de rampa. Bueno, ahí es la función de Intercargo, que es la de recibir el avión para poder estacionarlo, descargarlo, cargar el equipaje o la carga, el transporte del pasajero, el despacho de ese avión, que es la coordinación entre varios organismos, como para ver cuántos equipajes o cuántos kilos va a cargar ese avión, para ver cómo se van a distribuir, bueno, todo el servicio, todas las necesidades que tiene un avión para el momento de aterrizaje y tanto para el momento de despegue, eso lo hace Intercargo. No es la única empresa que hace ese trabajo. Si una compañía aérea quiere autoprestarse, lo puede hacer, y este gobierno dio la posibilidad de que se regulara el servicio, porque Intercargo tenía la exclusividad para prestarle servicios a terceros, lo cual demostró que las compañías, a pesar de que exista la posibilidad de elegir otras prestadoras de este servicio, siguen optando por Intercargo, ya que Intercargo es una empresa certificada y que, más allá de todo el boicot o mala prensa que le quieran hacer algunos medios de comunicación para boicotearla, siguen optando por las prestaciones de Intercargo. Total, lo público funciona, ¿no? Lo mismo que en el Garraham, lo mismo que en la universidad, lo mismo que en miles de cosas que este gobierno, una obtusa visión ultra ideologizada, bueno, busca avanzar sobre espacios y empresas que funcionan. Te cierro con esta, Rodrigo, por favor, comentame cómo viene siendo la respuesta del mundo sindical, más allá del laburo de APA, que es tu sindicato, la Asociación del Personal Aeronáutico, cómo vienen siendo los diálogos con otros sectores, con las CTA, con la CGT, con otros colegas y compañeros en la defensa de Intercargo, y si se está pensando algún tipo de acción conjunta. Bueno, sí, hay coordinaciones con varios sindicatos, tanto de CGT como de CTA. Nosotros tenemos conformado un frente aeronáutico donde agrupa los diferentes sindicatos de la actividad aerocomercial que están representadas en ambas centrales. O sea, hay una predisposición de colaborar total, tanto en nuestra lucha como en la lucha de todos, porque creemos que lo de Intercargo es simplemente un ejemplo más de todo lo que están haciendo este gobierno, que más allá de que se disfracen de cuestiones ideológicas, en el fondo los que están atrás de todo esto son los mismos intereses de siempre, que tratan de buscar grandes negocios que pertenecen al Estado y pasarlos a manos privadas. Nosotros no simplemente nos vamos a quedar con acciones sindicales, sino que a partir de la semana que viene seguramente haremos reuniones con los diferentes bloques de diputados como para poder ponerlos al tanto de esta situación, de este intento de desprender del Estado algo sumamente rentable, y tratar de que se ponga en funcionamiento la comisión de seguimiento para
ponga un parate a todo este desfalco que quiere hacer este gobierno libertario. Rodrigo, muchas gracias por este contacto. Sabés que esta es la Radio de las Madres y vas a tener un micrófono siempre abierto para comentar lo que sucede con el conflicto, y desde acá nuestro más cálido abrazo para los laburantes en lucha y en defensa de Intercargo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y bueno, lógicamente el abrazo y el acompañamiento es mutuo. La lucha continúa. No hay duda de eso. Hablábamos con Rodrigo Borrás, prosecretario de Relaciones Institucionales de la Asociación del Personal Aeronáutico y trabajador de Intercargo. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre. Es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM 530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM 530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM 530. Somos redes. Somos radio. 10 minutos para las 14 horas, nos metemos rapidito con los audios de la jornada. Quiero escuchar primero a Guillermo Francos, el audio número 2, porque parece que el jefe de gabinete se dedicó a hablar de los trabajadores de El Garrahan con el tupé que amerita, ¿no? Para un tipo como Guillermo Francos referirse a alguien como un laburante de El Garrahan, y esto fue lo que dijo, escúchalo. Se planteó una discusión por las retribuciones, digamos, entre comillas, que cobraban los residentes. Tradicionalmente, me lo decía un viejo médico, un médico de muchos años, de ejercicio, no de edad, sino muchos años de ejercicio, porque si no se va a enojar, no lo voy a nombrar igual, me decía que tradicionalmente esto eran becas las que se daban a los residentes. Y además, ser residente del Garrahan es casi un premio, porque el Garrahan le da a quien hace su residencia ahí una especie de barniz de prestigio para poner en su currículum. Claro. Que labure gratis Francos, vieja, que este miserable que hace 40 años que cobra del Estado con todo los gobiernos, se cambia la pilcha, fue celeste, fue amarillo, fue celeste de nuevo, fue violeta, que labure gratis, que den el ejemplo, muchachos. Si el cargo de jefe de gabinete le da un barniz de prestigio a su currículum vitae, te invito, Guillermito Francos, a que dones a una causa que consideres noble, que seguramente va a estar en las antípodas de mi pensamiento, pero bienvenida sea, tu magro ingreso. No le deben estar pagando muy bien a un jefe de gabinete, ¿no? Debe estar en 400, 500, 800 lucas, 900 es lo que gana un residente del Garrahan. Me imagino que debe andar por esos montos lo que gana un jefe de gabinete. ¿Te gusta la comida picante, Charlie? Más o menos. Bueno, vamos a ponerle un poquito de picante al mediodía. Si podés, tirame el audio número 3, Juan Grabois, que se refirió a tu candidato presidencial, Sergio Tomás Massa. Por una encuesta de los candidatos de la provincia de Buenos Aires, ¿quiénes miden más? De los dirigentes. Fíjate quién mide más. Bueno, en todas las que me pasaron a mí, el que mide más soy yo. ¿Vos pensás que a mí la rosca política me va a permitir encabezar una lista? ¿Y por qué no? Preguntales. Bueno. No llamalos y preguntales. Llamalo a Massa y preguntale. Pero yo no creo... a ver, Massa hoy, mide 8 puntos menos que yo. Pero Massa no está convencido hoy de ser, me parece, candidato a diputado. Sí, no estaba convencido de ser candidato a presidente. Mirá, yo hay una cosa que no voy a hacer nunca. Yo no le voy a mentir a la gente. Yo a la gente no le voy a decir que las fotos que acabamos de ver muestran una unidad de concepción. Hay una crisis muy grande. Y el problema hoy no es solamente enfrentar a Milei. Más que lo que hicimos nosotros contra Milei, Gato, más que lo que hice yo contra Milei, no sé quién hizo. Y más que lo que hicimos nosotros y lo que hice yo para defender a Cristina, no sé quién hizo. ¿Vas a ser candidato en la provincia? Voy a ser candidato en la provincia sí o sí. Bien. Bueno. Sí o sí. ¿Sabes de quién depende? Si va a ser con una lista propia o con la lista de esta. Depende de los
de los genios de la política que manejan las cosas. Bueno. Picante Juan Grabois en su diálogo con el Gato Silvestre, hablando de Sergio Tomás Massa, una diferencia pública abierta. Mañana, si podemos, hablamos un poquito más de este tema, quizá con alguien del espacio de Juan Grabois, sobre lo que viene sucediendo de cara a las elecciones de octubre. Vos sabés que las de septiembre ya están bastante armadas. Llego a pedirte uno más, Charlie, estamos con un audio más. Quiero escucharla a Lilia Lemoine, siempre es grato escucharla a Lilita. Esta es la nueva Lilita, ¿no? Lilia es la nueva Lilita. A ver qué dijo Lilia Lemoine. Hay algo que se están olvidando todos en la izquierda. Esa plata es de los ricachones. Es decir, las retenciones son algo que se les cobra y se usa después para repartir. A ellos les encanta repartir. Pero nosotros estamos a favor del derecho de propiedad. Es la plata de que la produce, es propiedad privada. Están hablando de la plata de otra gente. Y además es cierto, si ellos tuvieran la posibilidad de ganar más, también trabajarían más. Lilia, esa plata que es de los ricachones, algún día la vamos a usar para urbanizar barrios populares, para darle de comer chocolate de primera calidad a los pibes pobres, para ponerle dientes a todos nuestros abuelos. Y quizá también la usamos para que tu hijo, tu hija o tu hija vaya a un colegio de primer nivel público y a un club de barrio muy digno. Nos estamos yendo, faltan 4 minutos, quiero quedarme con algunos mensajes. Claudio Patat me manda una noticia muy interesante. La justicia le pone un freno e impide el cierre del INTI. Una buena noticia, esta vez en la figura de la jueza Martina Fons, que hizo lugar a una cautelar para que la administración de Milei se abstenga de hacer cambios en el organismo por los próximos 6 meses. Veremos cómo se resuelve. Esto es una disputa, por supuesto, que tiene lugar en el seno del Poder Judicial, pero es una buena nueva porque le frenan un poco el intento de avanzar con la motosierra y veremos si esto se puede hacer extensivo a otras privatizaciones, a otros desguaces que intenta llegar a cabo el gobierno de Milei. Esta vez es en el marco de la defensa del Instituto Nacional de la Tecnología Industrial. Jair, está buena esta noticia, quizás ya lo mencionaste, pero por el laburo no pude escuchar algunos pasajes del programa. Bien remando solapa, nos dice querido Claudio de la Plata. Jair de San Isidro, perdón, mirá si se llama Jair de San Isidro. No tengo mucho tocayo que escriban en esta radio, Si te llamás Jair y estás escuchando esta radio y me mandás un mensaje, te regalo un libro. Así te quedan 3 minutos, así que metele. Pedro de San Isidro nos dice: Jair, estás haciendo un programa bárbaro, saludos, beso grande, querido Pedro. Hernández del barrio de Saavedra me dice: hola genio Jair, somos muchos los que nos negamos a Mercado Pago. Te informo que Radio AM530 es una cuenta del Mercado Pago. Y después nos recomienda que, bueno, también está amigos.madres.plaza para donar y dice: pongan el culo, pongan las bolas. Y bueno, un mensaje que me cuesta un poco leer al aire, pero que sigue reclamando la idea de Cristina Libre, que yo pongo todo, pero que cierra con el reclamo a Cristina Libre. Acá dice: este pibe que está conduciendo, ¿qué le pasa? ¿Por qué tan acelerado al hablar? Resulta insoportable. Edgardo, te mando un saludo, bendiciones para vos y toda tu familia. Espero que estés muy bien. Sergio de las Heras nos manda un mini Néstor de regalo. Y desde acá Fernando de Quilmes también nos dice: apoyemos a la jueza Fon. Buenos días, Jair. Soy docente y jubilado de Córdoba y hago 2 observaciones. 1. El anuncio de aumento de Yarlora alcanza a 6.000 jubilados, nada más. 2. El 82% móvil en Córdoba no rige de 2015, no desde 2019, como dijo el periodista, que bajó al 73%. Y el gobierno de Córdoba lo bajó al 64% aproximadamente con la sanción de la nefasta ley 10694. ¿Cómo me cuida acá el equipo, Show en vivo, circo, malabares, animaciones para Bar Mitzvah y más o menos un programa de radio. No le cuenten a Felicitas esto, por favor. Cuéntenle de los mensajes buenos, no le cuenten de los malos, pero nosotros nos bancamos las balas y leemos todos al aire. 1 minuto para las 2 de la tarde. Con estos acordes, ustedes de mí se pueden quejar, pero del tipo que musicaliza se les haga a un lado la boca. Charlie Escalante, DJ, haciendo las veces de operador técnico de esta radio. Ale Aimú, Mariana Collante, Nuchito Moral, equipazo de producción.
al aire. En el YouTube nos pone el amigo y compañero hincha de Boca. Todos tenemos un defecto. Vicente Castro. El nombre es Jair Sibel. A algunos le gusta más, a algunos le gusta menos. Mañana volveremos a estar en esto que es Bonavita en 530 y le mandamos un beso grande a nuestra líder espiritual, conductora de este espacio radial, la querida Felicitas Bonavita. Nos vemos mañana. Adiós. La radiocomunicación es imaginación, es educación.